Está bien. Vamos a hoy, Besat Hashem, a aprender un concepto bonito sobre, de alguna forma lo diré así, la obligación divina, mantener siempre el libre albedrío, especialmente en su lado positivo. El mundo está equilibrado. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Estamos? ¿Estamos ya? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Hay cielo y hay tierra. Hay toda la parte material, hay toda la parte espiritual. La creación tiene un plan. Y el plan de la creación consiste en comenzar en Bereshit y terminar en la Geulá. ¿Cuál es el riesgo de llegar a la Geulá? El riesgo es, ¿qué pasa si en el camino con el libre albedrío la oscuridad apague la luz? No hay Geulá. Es decir, el hecho de dar libre albedrío absoluto a la humanidad, eso puede causar que con su libre albedrío nunca lleguen al propósito. Si el libre albedrío existe, pues siempre habrá alguien o algunos o personas o comunidades enteras o multitud que ellos sean las personas que al final siguieron el libre albedrío y están hasta el final del camino. Pero ¿qué pasa si el mundo decidió ser más malvado que bueno? Más asesinos, más maldad, más oscuridad. ¿Cómo Dios puede garantizar que al final se llegue a la Geulá? Si no va a haber a quién salvar. Con libre albedrío que tenemos, ¿podríamos asimilarnos? ¿Podríamos portarnos tan mal que nuestros enemigos nos aniquilen? No, en totalidad. No, eso no. Si no te mereces ser salvado, ¿por qué te salvarán? Y además, si yo rompo el pacto, con mi libre albedrío renego de Dios, y tú también, y él también, y él también, y él también, y todos se asimilan, y todos se hacen budistas, se terminó. Como dicen que estamos aquí todavía no por nosotros, sino porque... ¿Cómo hizo Dios para garantizar que nosotros existamos hasta hoy? Esa es la pregunta. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta. Y es muy probable que la tierra llegue a una situación de tohu vavohu, confusión. ¿Cómo se traduce tohu vavohu? Solo y desolado, algo así. Desolado, vacío y desolado. Vejoshech al pene tehom. Y oscuridad sobre todo el abismo. Eso no habla nada más de precreación o durante el comienzo de la creación. Este pasuk habla y alude a muchas situaciones en la historia humana desde Bereshit hasta la Geulá, donde el pueblo, el mundo vivirá tohu vavohu y joshech al pene tehom. ¿Se vivió épocas como esas? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Váyanse desde lo más lejos posible en analizar nuestra historia judía especialmente, más que mundial, judía. ¿Cuándo era la primera vez que estábamos en tohu vavohu
y Hoshech al pene teom. Como pueblo judío. Entonces, la primera vez que estábamos en caos total era en Egipto, 49 grados de impureza. Tenemos un pueblo que ya dejó de hacer Brit Milá, la única señal que nos quedó, o que teníamos, mejor dicho. Idólatras, como los egipcios, que hasta los ángeles decían a Dios, no entendemos o no logramos diferenciar entre el Yehudí y el egipcio. Alá lo de Abodazara, ve alá lo de Abodazara. Esos son idólatras y esos son idólatras. Otra época, también muy difícil, es post destrucción del templo. El templo se destruye, exilio, segundo templo, exilio, segundo, exilio, ok, perdón, ¿cómo se llama? Primer exilio, primera destrucción, exilio a Babilonia, caos total. ¿En qué nivel están los judíos en la época pre-Purim? Asimilados, perdidos, cada uno busca cómo ganarse la vida. Otra época difícil, destrucción del segundo templo, exilio, la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Tuvimos en la historia épocas que el judaísmo estaba sobre un hilo. ¿Era la mayoría o todos? Casi todos. ¿Por qué? Porque hay aquí una lógica. Sí, el holocausto con todo el dolor del mundo. Tienes todavía toda América que más o menos viven bien, y hay Torah, y hay... En ese momento que le estoy señalando, no había nada en ningún lugar, casi. Es decir, estamos en un grave problema judío mundial. De extinción física y espiritual. Déjenme ubicarles en una época específica. Post destrucción del segundo templo. 1, ya no hay templo. 2, de por sí Am Israel está partido y dividido en sectas. Perushim, Zdukim, Baitusim y Siim. Este a favor, este en contra de cantidad de... Había mucha Torah. Con los Baitusim, Zdukim, había mucho. No, pero ya está modificada la Torah. Ya toda la Torah Sheba'al Peh no creen en ella. Había Tanaim, había... No, sí, pero cuando llega a Roma y prohíbe el estudio de Torah y te mata a tus 10 jajamim más grandes, a Sarar o Gemalhut, y mueren, y prohíben hacer el Brit Milá, prohíben cuidar Shabbat, automáticamente no vayamos muy lejos. ¿Qué pasó al judaísmo de Rusia? Con todas las restricciones de los gobiernos comunistas, no podían hacer las cosas. Al no poder hacer las cosas, no te pueden enseñar Torah, no puedes tener colegio judío, no puedes hacer, pues dejas todo. Te vas. No, si te puedes ir. Si te puedes ir físicamente, te vas. Y si no, pues te vas. Te vas. Aquí, y empiezan rebeliones para intentar sobrevivir, pataleos de ahogado. Y hay las rebeliones en todas las comunidades fuera de Israel, judías. Se llama Mered Atfutzot. Ahí se arman los judíos de Babilonia, de Chipre, de Grecia y de Egipto. En Egipto, en Alejandría, había una comunidad judía tan grande que en el Knis principal era imposible escuchar al Hazán. Y al lado se paraba un shamash. Si levantaba bandera, invento, blanca, hay que contestar bajo Baruch Shemo. Bandera azul, amén. De tantos que eran.
Se apoyaron en los persas contra los romanos. Roma ganó a Persia y empezó a vengarse de todas esas comunidades. La comunidad de Alejandría fue masacrada. ¿Por los romanos? ¿Sí? ¿Sí? Sobrevivientes de la rebelión de los Tfutzot, líderes de la rebelión, llegan a Israel y ahora calientan a todos los de Israel para salir a una rebelión, porque Israel no participó en la rebelión de la diáspora. Y ahí empieza la gran rebelión, la rebelión de Bar Kokhba, que es rebelión judía israelí contra Roma. Quiero que vivan ilusión y desilusión. La desilusión después de una ilusión es la peor. Habían soldados que los torturaban en las cárceles, diciéndoles que ya quedaron libres hoy, y les bañaba, y les preparaban, y les daba ropa, y cuando ya estaba a punto de salir decía: mentira, regrésate, o cuentas, o esto. La ilusión y desilusión es la peor del mundo. Hay aquí rebelión judía. Los judíos todavía intentan agarrarse de lo que sea. Al ser liderada por Bar Kokhba, apoyado por Rabbi Akiva, todos se emocionan. Imagínense cuando muere Rabbi Akiva, muere Bar Kokhba, masacran toda la ciudad importante de la rebelión, Betar, queman ciudades en Israel, ya no queda nada. Como dice la Gemara sobre cuando ya murieron los alumnos de Rabbi Akiva, Vehaya Aolam Shamem, y el mundo estaba desolado. ¿Qué versículo es ese? Tohu Vabohu. Oscuridad, porque ya no sabes por dónde voltear. Ejá es primer templo. A punto de perder el Am Israel. ¿Qué pasó en todas las épocas esas que estábamos al borde del abismo? Es libre albedrío. Uno puede decidir A, decidir B. Aquí empieza el concepto de hoy. Akadosh Baruj Hu, después del versículo que dice: Ve'aretz hayeta tohu vabohu ve'choshech al panei tehom, dice el versículo: Vayomer Elokim yehi or, que se haga la luz. Esa luz, termina Jajamín diciendo que Dios la escondió. Ora Ganuz. Esa luz alude a claridad espiritual que Dios se tiene que encargar de poner en cada vez que haya oscuridad sobre el abismo, a punto de perder todo. Él debe de mandar luz. Y esa luz se refleja en dos tzadikim que Dios va a mandar para revivir toda la parte espiritual de Am Israel. Dos almas, dos potencias, dos luces. Conozcamos esas luces. La primera vez que dije que teníamos un borde de abismo, estábamos en borde de abismo, era en Egipto. ¿En qué momento Akadosh Baruj Hu decide ya? Esta oscuridad debe de parar. Y Eior, ¿en qué momento? Márquenme el momento. Nace Moshe. Cuando nace. No, cuando ve la zarza. En la zarza. No, eso es cuando tú pides. Está bien. Entonces, Isaac dijo algo, David dijo algo, Moshe dijo algo, y hay que respetar aquí a todos. No, vamos a respetar a todos. Hay dos almas muy potentes. Y hablamos una vez de ella. Una es el alma de Memtet, Matatrón, el que era Hanoch. Y la otra alma va a ser la de Moshe Rabbeinu. Examen.
1001 preguntas, parte 2. ¿Cuándo es la primera vez que está registrado que esas dos almas trabajaron juntas? Dijo Yitzhak, hay que respetar. Cuando nace Moshe Rabenu y se pone en la canasta sobre el Nilo. Dice el pasuk que llega Batía, abre la canasta. Espera. Vatir'eu et hayeled. Vatir'eu et hayeled. ¿Qué significa? Díganmelo en español, mal traducido, ¿cómo es? Vio el niño. Y vio a él, al niño. Él al niño. No, está junto. Vatir'eu es una palabra. Pero está, no se dice así no se habla hebreo. Vatir'eu et hayeled. ¿Qué es Vatir'eu? Et hayeled. Y lo vio a él. Está mal traducido. Está mal escrito. Y cuando la Torah lo mal escribe, es porque te quiere enseñar algo muy importante. Veine Naar Boje. Y he aquí. Joven. Muchacho. Un bebé. Un muchacho llorando. Tenía 3 meses. Y acabas de llamarle Yeled. ¿Cómo en un segundo llegó el Yeled Cernar? ¿A poco se dieron cuenta de eso? Debería ser Tino. Sí, no, peor. Vatir'eu et hayeled. Yeled todavía pasa, la trago. Veine Nar Boje. He aquí un muchacho llorando. ¿Qué pasó aquí? Caché, ¿no? Sí. Explicación. Vatir'eu proviene del término de Oshana Rabá, Ani Vahu Oshiana. Hu es Shechina. Vatir'eu y vio Batía Shechina et hayeled. Shechina con el niño. ¿A quién vio? ¿Qué vio? ¿Qué es Shechina? Dice el Zohar, vio al ángel Memtet, Matatrón, acompañándole a Moshe Rabenu. ¿Cómo se llama el Matatrón? Hanoch. ¿Qué dice el pasuk? Hanoch la nar al pi darko. Hanoch se llama el muchacho celestial. De la misma forma que sobre Yoshua está escrito Yoshua binun nar lo yamish mitoja oel. Matatrón es nar lo yamish mitoja oel, siempre encargado en el cielo de todas las cosas. Matatrón en la Kabbalah se llama nar. Ahora se entiende el pasuk. Dice el Zohar, y vio Batía a la Shechina acompañando a Moshe. Y prácticamente, ¿a quién está viendo? Y aquí, Nar Boje Matatrón. Hay un midrash impresionante, ahorita no memorizo todos los nombres, que trae cada uno de los tzadikim, antes de Matan Torah, quién era su ángel. Adam Arishon, su ángel era Raziel. Abraham Avinu era fulano. Ese era Mengano. Moshe Rabenu, su maestro es Matatrón. Es decir, de la misma forma que Kadosh Baruj Hu enseña a Adam Arishon, el que no tiene información de nada, a través de un ángel llamado Raziel, le enseña todos los secretos y todas las cosas. Moshe Rabenu, que está creciendo solitario en un palacio, tiene un ángel llamado Matatrón que le enseña todo lo que tiene que saber. Ya cumplimos con Isaac, ¿verdad? Pasamos a David. En la zarza, ¿qué pasó en la zarza? Hashem le dice a Moshe, llegó la hora, Yehior, ¿no? Vayan. La zarza fuego, la zarza luz, es luz, llegó la hora de la luz, ve. ¿Con quién? Le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe,
y llévate este maté. Cajeta maté. Dice el Zohar, ¿qué es cajeta maté? Mentet. Maté es el mentet. Agarra a mentet contigo y vayan a sacar a Am Israel y vayan a despertar a Am Israel. La salida fue a través de Kadosh Baruj Hu nada más, pero ellos dos son los que van, o sea, Moshe con la ayuda de Matatrón, a revivir todo Am Israel. ¿Dónde comienza eso? En la zarza. Cumplimos sí, con David. Ahora el más. Imagínate que se me enoja Moshe ahora. Sí. Miren algo bonito. Miren algo bonito. Akadosh Baruj Hu tiene el nombre Shaddai y el nombre El Shaddai. ¿Cuál es la diferencia entre El Shaddai y Shaddai? Shaddai viene de la palabra Sheamar La'olam Dai. Dai es basta. Dios se viste de este nombre cuando decide poner un freno a una situación. En caso de la salida de Egipto, la situación ¿cuál es? Oscuridad, abismo, confusión. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Decir, Dai. Las plegarias de Am Israel, ¿qué causan? Que quiera decir Dios, basta. Hay querer decir y hay decir, hacer. ¿Cómo se llama querer decir? Querer apiadarse. El Shaddai. Él es bondad. Hello. Él es bondad. Elohim, justicia. Él es bondad. ¿Qué es el Shaddai? El Dios bondadoso que decidió decir Dai. Shaddai será la ejecución. Las tefilot de Am Israel que dijo Moshe, ¿qué causaron? ¿Qué causaron? El Shaddai. Como le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe en la zarza, Ani el Shaddai. Es decir, vuestras plegarias fueron escuchadas. Así le dice Hashem a Moshe. Por lo tanto, llévate a Matatrón, que él se encargará de poner basta a esa oscuridad. Números. Shaddai. No. 14. Más 31. ¿Cuánto es? 3:45. Moshe. Matatrón. Matatrón suma 314. El Shaddai suma al igual que Moshe. A través de las tefilot se alcanzó el Shaddai. Y Hashem le avisa a Moshe, Ani el Shaddai, llévate el maté para poner fin a esta oscuridad. ¿Cumplimos con Moshe? Lo increíble que es, nada más para que sepan, me acordé, Moshe Rabenu, Matatrón, dice el Zohar, tiene un título celestial. Se llama Matatrón Sar Apnim. Es el ministro de todos los asuntos interiores en el mundo celestial. Eliyahu Anabí es asuntos exteriores, es el que siempre va y viene. Pero Matatrón encarga de adentro. Por eso se llama Moshe. Para indicar que detrás de Moshe Rabenu estaba Matatrón, porque Moshe son las iniciales Matatrón Sar Apnim. ¿Ven las iniciales del Moshe? Moshe, Matatrón Sar Apnim. Entonces,
con este dúo, se despierta en Am Israel toda la fe, toda la luz, toda la emoción de decir, por lo menos muchos de ellos, parte de ellos, vámonos de aquí. Ajá, perdón, ¿dónde aparece el libre albedrío con Moshe? No, justamente, no está el libre albedrío. No, por eso digo, no hay libre albedrío, hay oscuridad. Entonces Kadosh Baruj Hu tiene que mandar esas luces para balancear. O sea, lo que es como llegó un judío una vez en Rusia y le da al juez, tenía un pleito con un goy ruso, y el judío viene y le da al juez un sobrecito de soborno. Le dice el juez, oye, una pregunta, tú eres religioso y hasta cuanto yo sepa, tu Torah te prohíbe sobornar. Le dijo el juez, yo no estoy sobornándote, yo te estoy balanceando. El soborno es para que seas justo. Por lo tanto, ahora estamos entendiendo lo que le estuve diciendo en las clases anteriores. La segunda vez que tenemos un caos absoluto y el judaísmo a punto de perderse es cuando se destruye el segundo templo, muerte de los hombres de Rabbi Akiva, los Azara, Urugem, Malhut. ¿Saben cuántos mesías falsos habían en esa época? Josefus Flavius menciona muchos de ellos, cada uno donde estaba. Este en el norte se llamaba fulano mengano, hacía esto, y el general romano tal y tal aliquiló, y este acá, y cada uno, y cada mesías falso da esperanza, y después que llega desilusión, que llega un momento que dice uno, ya déjame tranquilo, no quiero nada, no quiero saber nada. Para el colmo, el Cohen Agadol, aunque sea años antes, muchos años antes, se hace tzduki. El Rabbi Elisha ben Abuya Untaná reniega. Entonces imagínate como un joven, una persona en esa época, donde volteas, caos. Lo último que quiere ser es creyente. En ese momento de oscuridad, manda a Kadosh Baruj Hu dos almas. Rabbi Meir Balanés y Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Balanés, ¿qué dijimos? Es reencarnación de quién? De Hanoch, Matatrón. Y Rabbi Shimon Bar Yochai es reencarnación de Moshe Rabenu. Volvieron los dos a trabajar otra vez. Y prácticamente se dividen la tarea. Rabbi Meir Balanés va a agarrar toda la Torah revelada. Se va a convertir en el padre de la Mishnah. 300 veces aparece el nombre de Rabbi Meir Balanés en las Mishnayot. Si no me equivoco, no me agarren esto. El segundo tiene a lo mejor 58 veces. El tercero 17 veces. Rabbi Meir Balanés va a revivir en todo Am Israel la luz. Rabbi Shimon Bar Yochai lo va a hacer con la parte oculta. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Primeramente es, ¿ya puedo? No. Primeramente es, uno se llama Meir. ¿Qué es Meir? Iluminador. ¿Sí? Nada más una... Ahí está aquí. Uno se llama Meir y Rabbi Shimon Bar Yochai escribe el Zohar. ¿Qué es Meir? Iluminador. ¿Qué es Zohar? Esplendor. ¿Por qué tienen nombres de luz? Porque ellos justamente son el Yehi Or, que se haga la luz. A Rabbi Shimon Bar Yochai se le llama la Butzina Kadisha, la vela sagrada.
Y a Rabbi Meir Balanés, su nombre es Neorai. Sí, Rabbi Neorai es Rabbi Meir. Ne-o-rai son las letras Hu, Neri. Esta es mi vela, dice Dios, que estoy mandando al mundo para revivir toda la luz de confusión que había. La pregunta es, ¿por qué hace faltan dos? ¿Ah? ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no uno? Respuesta, la aprendimos hace mucho. Las luces se dividen en dos: Or Makif y Or Pnimi. Luz externa, luz interna. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la forma que estaba estacionados de Am Israel, cómo era? Nubes alrededor de ellos, Am Israel acampando, y en medio el tabernáculo, los Leviim, los Kohanim, todos. De tal forma que Am Israel estaba rodeado de luz y luz interna. El arca, ¿cómo se veía el arca donde estaban las tablas de la ley? Tres cajas: oro, madera, oro. Nosotros somos la madera, que Adam Etzasadeh. Y el oro alude a luz. ¿Cómo está conformado el ser humano? Con luz interna y luz externa. La Neshama, ¿cómo está dividida? Dijimos, en 5 partes. 3 son internas y 2 son externas. ¿Se acuerdan? Modani lefaneja melechai. Melechai. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Melech alude a las 3 internas. Moach lev kaved. Jai, Jaya Yehidá, que está afuera. Cuando Akadosh Baruj Hu manda a los líderes deben de trabajar unos por afuera y unos adentro. Ejemplo es la Mem y la Aleph. Moshe, Aarón. ¿Moshe dónde? ¿Moshe qué es? ¿Luz externa o luz interna? Hello. Moshe es externo. Mem y Aleph. Moshe, Aarón. Moshe es el que sube al cielo, el que va a estar en el desierto. Aarón, adentro, trabajando las cosas. En Purim, que de nuevo teníamos ese problema, Mordejai y Esther. ¿Mordejai qué es? Luz externa. Él está fuera del palacio, él está recorriendo. Esther, ¿dónde está? Adentro. Mem y Aleph. También en la época que estamos hablando de ella, tanto Rabbi Meir como Rabbi Shimon Bar Yochai tenían que dividir, uno ocuparse de la luz externa y uno de la luz interna, insinuado en la segunda letra de su nombre. Donde Rabbi Shimon Bar Yochai es la Mem. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿dónde está todo el tiempo? En las cuevas, en los desiertos, en los campos. Todo el Zohar está afuera. Eso se llama externo. Rabbi Meir Balanés, ¿dónde está? Dentro de la ciudad de Tiberias, dentro de los Bate Midrashot, dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué la permite? No sé, así salió. Ahora, fíjense un dato importante. Estas dos luces, en sus múltiples viajes, que no los sé mencionar, siempre se encargaron de iluminar y revivir, hasta que a ellos dos se les da la tarea final de la Geula. Está escrito claramente, ¿quién va a ser el Goel? Dice la Gemara, Goel Rishon u Goel Aharon. El primero que nos redimió será el último que lo haga también. Ese se refiere a Moshe Rabbeinu.
Y según el Zohar, el encargado de Tejiat Ametim va a ser Matatrón. Una alianza entre los dos, de nuevo, desde la salida de Egipto, durante la destrucción del segundo templo y hasta la Geula. Ir cerrando la idea. Ese es el motivo, y no hay otro, que de todos los tzadikim de la historia, ¿cuáles son las dos tumbas más concurridas hasta hoy? Rabbi Meir Balanenes y Rabbi Shimon Bar Yochai. Cantidades anormales de personas que acuden a esas tumbas. Más de 1,5 millones de personas cada año entran y salen a cada una de esas tumbas. ¿Qué explicación lógica puede haber a un fenómeno como ese? Con todo respeto a los demás, ni a Meharat HaMachpelah, ni a ni el profeta Shemuel, ni nadie de toda la historia. El motivo, según Jajamim, es debido a que estas dos almas son las que nos revivieron y nos reviven, para que la luz siga hasta la fecha, como que cada Yehudí en su alma siente un agradecimiento profundo a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Meir Balanes. Ya se los dije, ambos vienen de Rabbi Akiva. Ambos vienen de Rabbi Akiva, donde Rabbi Akiva se divide en dos, y es la parte como les dije, literal, la superficial, la nigle, lo revelado, que por Rabbi Meir Balanes, y el nistar a través de Rabbi Shimon Bar Yochai. La grandeza de estos dos era poder al final bajar los conceptos de ellos para que el pueblo lo entienda. Que sepan que lo más difícil para un conocedor es poder transmitírselo al oyente. Eso se llama el secreto del tzimtzum. Tzimtzum es agarrar algo muy grande, de alto voltaje, y ponerle reguladores para que se entienda. Sobre los dos, casualmente, te comías, en dos lugares diferentes, está escrito que tenían una habilidad. Moshle Meshalim. Tenían la habilidad de traer ejemplos. Mashal es un ejemplo. ¿En qué ayuda un mashal? Que lo entiendes, te lo hace más increíble. Rabbi Meir Balanes tenía los meshalim más increíbles para explicar conceptos halágicos, y Rabbi Shimon Bar Yochai tenía la peculiaridad de poder explicar cosas celestiales en palabras terrenales. Como siempre les digo, intenta ser Rabbi Shimon Bar Yochai por un segundo y explícale a un ciego de nacimiento la diferencia entre azul y verde. No, Bejabod. Dale. Estás hablando con un ciego de nacimiento para explicarle qué es azul y qué es verde. Porfa, búscame palabras. ¿Qué le dices? Azul es cuadrado y verde es como triangular. No tienes palabras. ¿Por qué no tienes palabras? Porque el ciego no tiene parámetros. No tiene parámetros para un poquito comparar lo que quieres decir entre azul y verde. Somos ciegos del mundo celestial, y llega Rabbi Shimon Bar Yochai a explicar a ciegos qué es y cómo funciona todos los mundos celestiales. Esas palabras, Sefirot, Zibugim, y todo lo que a veces tocábamos despacito y ver cosas ahí celestiales, son palabras terrenales que encontró Rabbi Shimon Bar Yochai para explicar a los ciegos conceptos muy
celestiales. Y el hecho que hoy por hoy, gente como nosotros y antepasados grandes más, pudieron hablar de esos conceptos, es gracias a él. Gente que puedan hablar de una Mishnah, desarrollar una Gemara, es gracias a ellos. A Meir Balanes especialmente. Por lo tanto, no hay medidor terrenal que pueda medir los zehuyot que tienen estas dos almas. Si yo pongo tefilín, tengo una mitzvah. Si les convencí a todos ustedes que pongan tefilín hoy, y digamos que no lo ponían, ¿cuántos tefilín me puse yo hoy? No, dos, todos. ¿No? Multiplicado por todos. Si ellos causaron que la gente estudien, si ellos causaron que la gente no se pierdan, si ellos causaron que la Torah exista hasta hoy, si causaron que exista la Kabbalah, se hable del Zohar, que la Rizal, Rabbi Chaim Vital, y todos ellos lo desarrollan, imagínense el medidor celestial cómo va corriendo. Cierro. Por ello, el alma de Am Israel tanto les agradece a estas dos luminarias. Lo único que tanto Rabbi Meir Balanes como Rabbi Shimon Bar Yochai nos piden, cuiden las llamas a tu medida. Si hay oscuridad en el mundo, buscamos, dicen ellos, soldados. Si hay falta de claridad a la gente, toma de mi luz e ilumina. Préndete con Rabbi Meir, préndete con el Zohar y ve, ilumina a los demás. Ser soldados de estos dos capitanes, de estos dos jefes, sirviéndole al Creador obviamente, es un privilegio. Y hasta que llegue la Geulá, nuestra misión es, como la cantamos en Hanukkah, Banu Hoshech Legaresh. Hace falta alejar oscuridad. Si no, tarde o temprano esa oscuridad nos va a comer. Ya está comiéndonos. Las nuevas generaciones ya vienen cortados por otra tijera. Ya traen otro chip. Ya no es el chip que teníamos. Y disfrutando de luz sin traspasarla, la disfrutaremos, pero no la heredaremos. No la dejaremos como herencia. Si queremos tener luz el día de mañana, hay que saber recibir y hay que saber dar. Ojalá que logremos entender este concepto. Y hay gente que se van a encargar de la luz externa, de cosas alrededor. Y hay gente que se encargarán de la luz interna, cosas dentro de los Bate Midrashot y Bate Knesiot. Pero el trabajo común es el que causará la luz externa y la luz interna, la luz de Rabbi Meir, la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cuando tú te sumas a hacer la tarea que ellos hicieron, en ese momento tienes Siatá Dishmaya. ¿Se acuerdan que les pregunté? No me acuerdo si era este foro. ¿Qué es Siatá Dishmaya? Siatá es ayuda. Dishmaya, ¿a qué se refiere? ¿Ayuda de quién? Entonces, ¿por qué no dices ayuda divina? ¿Por qué dices ayuda del cielo? Respuesta, porque se refiere a múltiples fuentes de ayuda celestiales que todos provienen de Dios. Que puede ser un ángel, y puede ser un alma, y puede ser tu abuelo, y puede ser una neshama de Rabbi Meir Balanes, una neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Son, ¿cómo se llama toda esa familia de ayuda? Siatá Dishmaya. Solo alístate para que la tengas. Sé un Keli para que diga a Kadosh Baruj Hu, ya tengo una vela, pasen la luz. Pero cuando caminas sin intención de prender, sino solo iluminarse, se acaban las cosas. Conclusión, seamos shamash y no vela. Vela es préndeme. Shamash, ¿qué es? Préndeme para que prenda a los demás. Estas dos luminarias fueron grandes shamashim en muchas épocas de la historia. Y algún día cuando termine toda esta película, nos revelará Kadosh Baruj Hu cuántas veces las mandó, y quién eran,
¿Y en qué momento llegaron? ¿Y en qué momento iluminaron? Una cosa es ser rescatado y otra cosa ser rescatista. ¿Cuál es la diferencia entre rescatista y rescatado? Cuando llegue la Geulá, ¿cuál es la diferencia? El rescatado, si solo la Geulá le rescató, su Geulá se llamará el pan de la vergüenza. El rescatista, su Geulá se llamará meritoria. Y por lógica, tiene mucha diferencia cuando eres salvado o cuando eres parte de los salvadores. Como siempre digo, algún día nos pararemos delante de estas almas tan especiales. Algún día el Mashiach se parará delante de nosotros, no cabe la menor duda. Y ojalá sea nuestros días pronto. Y te va a extender la mano. Hay dos opciones de frase que él te diga. Una, gracias a ti llegué. Y otra es, a pesar de ti llegué. ¿Hay diferencia? Vamos a trabajar que sea la primera.